Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos narra dos milagros de Jesús. Y uno ocurre cuando Jesús va a realizar el otro. Se le presenta a Jesús un jefe de la sinagoga, es decir, un hombre importante en el pueblo entre los judíos. Posiblemente aquí se encuentra Jesús en Cafarnaúm, en las orillas del lago de Genezaret, y este hombre se arroja a sus pies y llorando le pide que vaya a curar a su hija, porque su hija está muy enferma, está por morir. Jesús va con él sin decir nada. Este hombre tenía fe, a lo mejor por la necesidad. Era un judío importante, un fariseo, pero como dice el padre Castellani, un fariseo que llora ya no es un fariseo. La necesidad lo lleva a arrodillarse a Cristo y a pedirle con sinceridad. Cristo lo sigue en dirección a la casa. Podría haber hecho como con el centurión romano, aquel centurión que decía: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y entonces Jesús inmediatamente podía haberle dicho: tu hija está sana, y a lo mejor se hubiera ahorrado todo el susto y todo lo que siguió. Pero Dios dispuso que las cosas fueran así, para la gloria de Dios. Van hacia la casa de este hombre que tenía a la chica enferma, rodeado por una gran multitud. Ya se había corrido por todas partes la fama de Jesús, ya muchos habían escuchado sus palabras, habían visto sus milagros, las cosas extraordinarias que hacía. Lo rodean y lo aprietan por todas partes. Y en medio de eso se acerca una mujer que estaba enferma, que tenía una hemorragia, un flujo sanguíneo hace 12 años y que no lo podía curar. Y esta mujer no se anima por el tipo de enfermedad, por temor, por pudor, no se anima a acercarse a Jesús como hacían los leprosos, como hacían los ciegos, a los gritos: Señor, ¿puedes curar? Le daba vergüenza. Se acerca entre la gente pensando: si solamente consigo tocar el borde de su vestido, ya puede ser que me cure. Es decir, ella sabía que no solamente Jesús tiene ese poder de Dios, sino que todo aquello que tiene algo que ver con Jesús. No es un amuleto, no es una cosa mágica, no es una superstición, pero es el vestido de Cristo. Es el sentido que tienen para nosotros, cristianos, todas las cosas que son de Cristo. Nosotros sabemos perfectamente que Jesús no es un pedazo de madera en una cruz o un pedazo de yeso en una estatua. Nosotros sabemos perfectamente que la reliquia de un santo, que un crucifijo, que una imagen sagrada, que algo que es de Cristo, no es un amuleto, no es un objeto de superstición, no es un objeto de magia, pero son cosas materiales que nos llevan a las cosas espirituales. Son cosas que han tenido contacto con Cristo en la iglesia, son cosas que han sido bendecidas. Y entonces por eso a través de ellas puede pasar la gracia de Dios, a través de ellas pasa el perdón de Dios, a través de ellas pasa la sanidad. Es el sentido que tiene en la iglesia así el culto de las reliquias, de las imágenes, no porque confundamos las cosas, pero somos cuerpo y alma, somos materia y espíritu, y por las cosas materiales llegamos a las cosas espirituales. Y el Señor ha querido también que las cosas espirituales lleguen a nosotros por las cosas materiales, como en los sacramentos. No es solo el agua sirve para limpiar el cuerpo, pero el agua en el sacramento del bautismo, unida a las palabras del sacerdote, sirve para limpiar los pecados del alma. Esta mujer se acerca entonces a Cristo y le toca el borde del vestido. Y Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles se sorprenden. Pero Señor, todo el mundo te apretoca, todo el mundo te está tocando, estás rodeado de gente. Pero él decía: yo he sentido que una gracia salía de mí. Él lo sabía. A Cristo no se le escapa nada, Cristo es Dios, Cristo tiene el conocimiento divino. Y esta mujer, muy asustada, se pone de rodillas, se arroja delante de Cristo, se inclina tocando el suelo con la cabeza y le dice: fui yo, Señor. Y entonces Jesús, en vez de darle un reto como ella esperaba, todo lo contrario, le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Es algo constante en los milagros de Cristo. Cristo pide fe,
y una fe, cierto, que es confianza, es decir, confianza en el poder de Dios que me puede curar. Pero también Cristo pide fe que es fe sobrenatural. En el milagro hay dos cosas: aquel que hace el milagro, el poder que tiene el que hace el milagro, y la disposición que tiene aquel que recibe el milagro. En aquel que recibe el milagro, la disposición es la fe. En algún lugar del Evangelio dice: no hizo Jesús muchos milagros allí por la falta de fe de esa fe. Fe que no es solamente confianza, es más que eso. Es la fe sobrenatural, es aceptar quién es el que hace los milagros. Es reconocer que Cristo es Dios. Porque Jesús no hizo milagros para solucionar todos los problemas de los hombres, y Jesús no hizo tampoco milagros para divertirse o para llamar la atención. Jesús hizo milagros para testificar quién era Él. Jesús hizo milagros para señalar que Él era el Hijo de Dios y que tenía el poder de hacer esos milagros. Y entonces esa fe es confianza. Cristo me puede curar, pero es más que eso. Me puede curar porque es el Hijo de Dios. Ese es el sentido que tiene el milagro. Pero ¿qué es lo que cura? No es la fe y mucho menos la confianza. Eso es una condición necesaria para curarse, pero lo que cura es el poder de Dios. Porque Cristo resucitó muertos, y el muerto no era capaz de hacer un acto de fe o un acto de confianza. Porque Cristo realizó milagros sobre la naturaleza, transformó el agua en vino, paró la tormenta, como veíamos el domingo pasado. Es decir, el milagro, la causa del milagro, lo que hace el milagro es el poder de Dios. Solamente Dios puede hacer milagros. Y la Virgen y los santos, en nombre de Dios, por el poder de Dios, como pueden hacerlo los ángeles, pero por el poder de Dios. Es Dios el que hace el milagro para honrar a la Virgen, es Dios el que hace el milagro por pedido de la Virgen para darle gloria, es Dios el que hace el milagro por pedido de un santo, para mostrar que este santo es un amigo de Dios que está en el cielo y para ponerlo como ejemplo a los que estamos aquí en la tierra. Pero solamente Dios es el que realiza los milagros. Y Dios nos pide para hacer el milagro eso, que creamos en el, que tengamos una disposición de fe, no solamente un interés en curarnos, una disposición de fe, una disposición de aceptar que Cristo es Dios. Hay un avisito que sale todos los días en el diario Los Andes, y creo que ya me he referido aquí, oración a Santa Clara, y dice que el que durante 9 días prende unas velas hasta que se consumen y reza no sé cuántas Avemarías, aunque no tenga fe obtendrá la gracia. Eso es superstición, eso no es culto a los santos, eso no es católico, eso es supersticioso. Como son supersticiosos el uso de amuletos, como son supersticiosos esas oraciones que dicen el que reza tantas veces esta oración infaliblemente conseguirá la gracia, como son supersticiosas esas cadenas de oraciones. Eso no es de Cristo. Cristo no necesita todas esas tonterías. Eso sirve para confundir a los cristianos. Eso sirve para confundir a los cristianos. Hace falta que la fe profunda y sencilla y humilde de esta mujer: Señor, tú puedes curarme. Y aunque sea para eso tocar la orla de tu vestido. Con cuánta más fuerza nosotros podemos pedirle al Señor lo que necesitamos para el cuerpo y sobre todo para el alma, cuando no nos limitamos a tocar el borde del vestido de Cristo, sino que lo recibimos en el pecho verdaderamente presente en la Santa Comunión. Es el mismo Jesús que lo tenemos allí adentro. Con qué confianza tenemos que hablarle, darle gracias, adorarlo, pedirle. Y Jesús sigue camino. Sigue camino, y por ahí aparecen algunos que vienen de la casa del jefe de la sinagoga y le dicen: tu hija ha muerto, ¿para qué vas a molestar al maestro? Ya todo es inútil. Pero Jesús lo oye. Primero lo calma el jefe de la sinagoga. No tengas miedo, es suficiente que creas. Nuevamente le pide la fe. Y elige para acompañarlo a 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, los apóstoles que son testigos de los grandes acontecimientos, los apóstoles que son testigos de la gloria de Jesús en la transfiguración en el monte Tabor, y los apóstoles que son testigos del sufrimiento tremendo de Jesús en el huerto de los Olivos. Los lleva con él para que sean testigos de este, que es uno de los grandes milagros de Cristo, porque es un milagro curar una enfermedad como el Señor lo hace, y es también, pero es un milagro mucho más grande que el resucitar a un muerto. Una enfermedad a lo mejor puede curarse por otros métodos distintos,
enfermedad de esta mujer hacía 12 años que los médicos estaban tratando de curar. No podía. San Lucas, que era médico en el Evangelio, se lo calla. Eso no dice nada, que hacía 12 años que estaba yendo a los médicos, que le habían sacado toda la plata y que le habían dejado peor que antes. Pero San Marcos lo pone, y a San Marcos seguramente se lo contó San Pedro. Y el padre Castellani, cuando comenta esto, trae los remedios que recomendaba la Mishnah, la ley judía, para el caso de un flujo sanguíneo. Y uno de los remedios decía que había que buscar entre el guano de un mulo blanco semillitas de avena y irlas comiendo. En otro de los remedios que daban para curar el flujo sanguíneo era que la mujer tenía que sentarse en un cruce de caminos con un vaso de vino nuevo en la mano, y entonces el médico venía en punta de pie por atrás y de golpe pegaba un grito para asustar al flujo, y si el vino se derramaba, entonces no pasaba nada, pero si el vino no se derramaba quería decir que la mujer se iba a curar. Y otro de los remedios era que tenía que azotarse todas las noches a medianoche con ortigas, tenía que azotarse los muslos, hundir una noche sí y una noche no durante todo el mes de Kislev, que llamaban los judíos. Esos eran los remedios recomendados para el flujo. Entendemos lo que dice el Evangelio. En 12 años estuvo con los médicos y los médicos no pudieron curar. Y por eso la Mishnah, el Talmud, que es el que trae por una parte toda la referencia de todas estas recetas, dice también el mejor de los médicos merece el infierno, por lo menos de los de aquel tiempo. Y no habían podido curarla. Y entonces Cristo, que solamente con un deseo interior, cuando él nota que le tocan la orla del vestido. Pero por encima de eso está el resucitar un muerto. En una curación podrían entrar muchas cosas. No siempre un milagro de curación es un milagro que aparece con toda su claridad, pero ciertamente un milagro de resurrección de un muerto está entre los grandes milagros. Y Cristo tuvo 3 resurrecciones: el hijo de la viuda, la hija de este jefe de la sinagoga, la más grande de todas, la de Lázaro, y después la propia resurrección, como signo de que Dios vence al pecado y que vence a las consecuencias del pecado y que Dios tiene poder sobre la muerte. Llegan a la casa, había un griterío allí de gente que lloraba, no solamente lo que uno encuentra normalmente en cualquier velorio, sobre todo cuando el que muere es un joven, es una niña, donde a veces se siente más el dolor, sino que entre los hebreos era la costumbre de aquellas mujeres que eran lloronas de oficio, las plañideras, y que concurrían a los velorios y allí gritaban y se lamentaban. Y entonces Jesús entra en medio de todo ese griterío y de toda la gente que se reúne y les dice: la niña no está muerta, sino que duerme. Palabra misteriosa de Jesús. También lo va a decir con Lázaro. Lázaro hacía 4 días que estaba muerto y ya estaba más vale pasado. Y Jesús dice: Lázaro duerme, voy a despertar. Aquí también dice: no está muerta, sino que duerme. Y la gente se reía de Jesús. Se reía de Cristo, no le creían, estaban seguros que estaba muerta. Pero Jesús dice: duerme. Para el cristiano la muerte es como un sueño. Cristo sabe que la muerte no es algo definitivo. Para los paganos, para los que no tenían fe, para los que no creían en la inmortalidad del alma o en la resurrección, la muerte es una desesperación. El hombre es como un animal que vuelve a la tierra y se acabó. Pero para el cristiano que sabe que hay un alma que no muere, que hay una resurrección, la muerte es como un sueño. Eso resulta normal para nosotros, frases como decir que descanse en paz cuando nos referimos a un muerto. Eso no lo entendían los paganos. En cambio el cristiano sabe que el muerto descansa, ¿por qué? Porque está destinado a la resurrección. Y la misma palabra cementerio es una palabra cristiana. ¿Qué quiere decir cementerio? Es una palabra griega que significa dormitorio. El cristiano está destinado a la resurrección, su muerte es como un sueño, pero va a volver a la vida. Y eso es lo que tiene que llenar de esperanza en frente a la muerte nuestras almas y nuestros corazones. Y tal vez por eso Cristo dice: duerme. No entienden, se burlan, se ríen de él. Lo miran como un charlatán, como un curandero, como un loco. Jesús hace salir a todos. Solamente tiene como testigos a los 3 apóstoles que ha elegido, al Padre y a la Madre de la Niña. Y no hace ninguna cosa extraña ni extraordinaria. Así como pudo curar a la mujer sin usar todos esos remedios extraños de los médicos judíos, Cristo puede resucitar a un muerto con el simple poder de su voluntad.
simplemente le toma la mano y le dice: niña, levántate. Y la niña vuelve a la vida ante la sorpresa de todos aquellos que hasta hace un momento se habían burlado de Cristo. Y hay otra cosa curiosa, todos se asombran. Y Jesús, dice, les recomendó insistentemente, vehementemente, casi el verbo griego se podría decir, les gritó que nadie se enterara de lo sucedido, que no dijeran nada a nadie. ¿Cómo puede ser? Si eso evidentemente iba a correr por todo el pueblo, la gente sabía que estaba muerta, la habían visto, estaban allí en el velorio, pero Cristo pide silencio. Más de una vez Cristo pide silencio sobre los milagros que realiza. ¿Para qué? Por varias cosas. Para mostrar que Él no ha venido a la tierra como un curandero. Así como algunos judíos, como los fariseos, como algunos judíos esperaban a Cristo como Mesías, pero lo esperaban como un jefe, como un libertador político, y eso deformaba la misión de Cristo, que era una misión principalmente espiritual y sobrenatural. Así también algunos podían tomar a Cristo solamente como un sanador, como un curador, y entonces lo único que les importaba era eso, acercarse a Cristo para que Cristo les curara las enfermedades. No las del alma, sino las del cuerpo. Y Jesús viene sobre todo para curarnos la enfermedad del alma, que es el pecado, y solo secundariamente para curar las enfermedades del cuerpo. Jesús podía echarle en cara a aquellos que lo miraban como un curandero, como un sanatodo, le podía echar en cara como le había echado a aquellos que lo seguían porque había multiplicado los panes. Ustedes me siguen porque yo les di de comer, porque les llené la panza, pero yo les voy a dar otro pan, y se refería a la Eucaristía. No, ese pan no les interesó. ¿Y cuántas veces los hombres se acercan a Dios así? ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios así? ¿Cuántas veces los hombres quieren mirar a la iglesia o mirar la función del sacerdote de esa manera? Hay dos deformaciones que son las principales en nuestro tiempo. Una es la de aquellos que se acercan a la iglesia o que se acercan al sacerdote porque quieren instrumentalizar o porque quieren utilizar a la iglesia políticamente. Esa es una de las deformaciones. La de los teólogos de la liberación, la de los tercermundistas, la de todos esos que miran a la iglesia como una fuerza política, como un sindicato, como una fuerza para fabricar revolución. Y la otra deformación es la de los que se acercan a la iglesia o al sacerdote solamente para buscar, o a Dios o a los santos, solamente para buscar ventajas o para buscar comodidades materiales. Son los que son capaces de acordarse de rezar, sí, pero solamente ¿para qué? Para pedir que me saque la lotería o el PRODE, que Dios me solucione este problema económico, que me dé la salud. Es cierto, todas esas cosas se las podemos pedir a Dios. Pero sobre todo lo que tenemos que pedirle a Dios, y eso en última instancia es lo único importante, es que nos limpie las enfermedades del alma, que nos libre del pecado, que nos lleve al cielo, que nos dé su gracia, que nos dé su amor. Eso es lo que importa. Todo lo demás, bueno, si es la voluntad de Dios, también se lo tenemos que pedir. Pero no nos acerquemos a Cristo como si Cristo fuera un gran curandero. Esa es la estafa de todos esos señores, como el Omar Cabrera o como el Jimmy Swaggart o como todos esos pastores que se llaman evangélicos y hacen reuniones de milagros en canchas de fútbol. Y hay otra diferencia fundamental entre los milagros, entre comillas, de esta gente y los milagros de Cristo. Jesús no necesita hacer payasadas para hacer un milagro. Niña, levántate, ya está. Viene un ciego y le dice: Señor, que vea. Ya está. Un leproso: Señor, tú puedes limpiarme, queda limpio, y la lepra se limpia. En estas reuniones de milagros, de curaciones, en la actuación de los curanderos, están llenas de cosas que son amuletos supersticiosos o que tienden a provocar psicológicamente un estado en el cual la gente se cree curada. Reuniones largas, gritos, oraciones, abrazos, tocarse la parte enferma, moverse, tenga fe, es todo un trabajo de sugestión. Ahí no hay nada de Dios, el poder de Dios no necesita de todas esas cosas. El poder de Dios no necesita de todos esos remedios extraños que dan los curanderos. Tiene que cortar un durazno y dejarlo secarse a la noche, a la luna, tiene que untarle la cosa con una grasa de panza de sapo viudo diciendo oraciones en no sé qué. Todo eso son payasadas, todo eso no es de Dios, no es de Dios.
Lo que pasa es que hay mucha credulidad, lo que pasa es que a veces la gente que tiene un problema como esta mujer y que el médico no le termina de encontrar la solución, o a veces problemas que uno lleva adentro de la cabeza, algún tornillito flojo, y bueno, uno anda desesperado y se agarra de cualquier cosa. Y entonces por ahí van a parar a los curanderos. Y el curandero lo de siempre, porque he escuchado docenas de casos. Una enfermedad que no se sabe bien qué es, una cosa que la persona no se acaba de curar, alguna cosa que le anda mal en la cabeza, el curandero, ¿qué es lo primero que le dice? No, a usted le han hecho un daño, usted debe tener algún vecino, y quién más, quién menos, algún vecino o alguna vecina con el cual alguna palabra tuvo, tiene. Y entonces es fácil empezar a encontrar y decir, bueno, tiene que haber sido fulana de tal, que tiene cara de bruja, o tiene que haber sido el otro que me tiene rabia, y entonces... Claro, y entonces se ponen en manos del curandero para hacer todas las tonterías que el curandero. No, Cristo no trabaja así. Cristo no trabaja así. El milagro de Cristo es hecho por el puro poder de Dios. Y cuando ese milagro de Cristo viene por medio de la Virgen o de los santos, no necesita gesticulaciones, no necesita exaltaciones, no necesita pentecostalismos, no necesita amuletos ni intermediarios. A Cristo tenemos que acercarnos, pero acercarnos con fe. No como un curandero, no como alguien que tiene que solucionarme los problemas. Acercarme como a Dios, como esta mujer, con fe, con humildad. Como el jefe de la sinagoga cuya hija estaba enferma. Arrodillarme a sus pies y con toda humildad decirle, Señor, si quieres puedes curarme. Si esto es lo mejor para mi alma. Pero sobre todo, Señor, cura mi alma de la lepra del pecado. Sobre todo, Señor, resucita mi alma cuando mi alma está muerta por el pecado. Sobre todo, Señor, llena mi alma con fe, llena mis ojos, mi corazón, mi inteligencia, mi voluntad con fe. Llena mi corazón y mi voluntad con tu amor, para que pueda vivir como tú.